El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Hoy nos volvemos a encontrar de luto en el país. 2 personas han sido asesinadas en Cochabamba, en la proximidad de Colcapirhua. El año 2019, en el mes de noviembre, ya con el gobierno de Yanine Áñez, un 15 de noviembre, el gobierno de Yanine Áñez lanzaba un decreto que establecía la participación de las Fuerzas Armadas de Bolivia en lo que se denominó, entre comillas, la defensa de la sociedad y la conservación del orden y la paz pública. Y ese decreto daba un respaldo al ejercicio de la represión a estas instituciones, entre comillas, como decía Santos, del orden público, que son la policía y el ejército, y liberó de responsabilidades para que se produjeran días después las masacres de Sacaba y de Sencata, que este año hemos estado también cubriendo la memoria de lo acontecido en esas fechas en el mes de noviembre del año 2019, porque no se ha hecho justicia. Y recordemos que para entonces, luego de las producidas las masacres, se había construido también un discurso en el país en el que las personas asesinadas en esas masacres, se decía, se habían matado entre ellas. El propio Instituto de Investigaciones Forenses del país había emitido una investigación en la que se exculpaba a la policía y a las Fuerzas Armadas de responsabilidades en el asesinato de estas personas. Es decir, lo que quiero decir es que cuando hay el respaldo desde el poder político a el ejercicio de la violencia, ni siquiera las investigaciones son el campo de resolución o de investigación en la institucionalidad del país, que suele estar subordinada a esos poderes que definen este tipo de órdenes para la policía y el ejército. Por tanto, lo que ha pasado ayer, desde mi perspectiva, no pasa por una investigación desde la institucionalidad del país que diga qué calibre son las balas, de dónde vinieron los disparos, como en el caso de Sacaba y Sencata. Eso lo han hecho las organizaciones internacionales de derechos humanos, que han emitido informes tremendamente duros y certeros en términos de responsabilizar al ejército en ese momento del asesinato de las personas en Sacaba y en Sencata. Por tanto, hay un tema que hay que preguntarse más allá de nuestros discursos de la institucionalidad, cómo se juega el poder político y a quiénes sirve ese poder que luego administra las fuerzas de represión y administra los poderes de la justicia. No son instituciones autónomas e independientes del ejercicio de poder y cómo fluctúa ese poder. Para hablar un poco de eso, como mencionaban, vamos a conversar con Víctor Hugo Gutiérrez. Él es parte de la comunidad boliviana en Suiza, afincado allá ya desde la década de 1980, pero siempre ligado al país. Y eso llevó a una serie de personas en Suiza a articularse en la denominada articulación Comunidad Boliviana Bolivia Plurinacional en Suiza, que en estos días ha también organizado, manifestado campañas ante la sede de las Naciones Unidas allá en Suiza en torno justamente a la justicia y a la presión internacional sobre este desmontaje que está ocurriendo en el país de los juzgamientos a quienes fueron responsables de esas masacres en Sencata y en Sacaba. El tema musical de Cantarsis nos devolvía la memoria de esos acontecimientos durísimos. Pero, Víctor Hugo, agradecerte por atender a nuestra convocatoria. Para empezar, cuéntanos un poco lo que es Bolivia Plurinacional allá en Suiza, porque entiendo que también surgió justamente a partir de esta vulneración en el país de los derechos de las personas y esta subordinación de las instituciones de represión y de las instituciones de justicia al poder político central articulado a los poderes económicos en el país. Víctor Hugo, bienvenido. Gracias, Mario. Buenos días a todos. Buenos días en Bolivia. Buenas tardes aquí en Suiza.
Efectivamente, en noviembre del 2019 hemos visto con estupor y con bastante pena lo que se había constituido en un golpe de Estado que ponía en peligro un Estado plurinacional y una nueva Constitución. A nuestros ojos, como habitantes en el extranjero, teníamos un compromiso prácticamente con el Estado plurinacional, porque por primera vez, y esto es desde nuestra perspectiva, por primera vez un gobierno había atendido las necesidades de las personas del extranjero. Pero no era solamente eso, era además el hecho de que esta nueva Constitución había puesto en relieve la integración de todos los pueblos. Cuando se ha sabido esta cuestión del golpe de Estado, nosotros lo hemos sabido, no lo hemos vivido, después lo hemos vivido en vivo ya, pero en ese momento nos hemos reunido y hemos llorado juntos y nos hemos comprometido a luchar para poder tratar de restablecer en ese momento nuevamente la democracia en nuestro país. Y es así como nace la comunidad, y es por esta razón también que se llama Bolivia Plurinacional, .ch, para decirlo completamente, y desde esa vez estamos activos en esta cuestión de poder denunciar, sobre todo, ante los organismos internacionales que se encuentran en Ginebra, de poder denunciar cosas como, por ejemplo, el famoso decreto que firmó Yanine Áñez, que ha sido uno de los motivos para que nosotros apelamos aquí al Alto Comisionado de los Derechos Humanos. En nuestra pequeña medida estamos queriendo siempre apoyar y denunciar y tratar de hacer visible todas las injusticias que se están dando en nuestro país. Y bueno, eso para nuestra organización, ¿no? Mario, tú mencionabas este hecho de que hemos salido a la Plaza de Naciones en Ginebra para denunciar lo que está pasando actualmente. Ahora bien, tendríamos que salir todos los días en Ginebra, porque todos los días pasa algo. Cuando hemos salido en Ginebra, habíamos salido a denunciar la impunidad que se estaba estableciendo con la liberación de los principales actores del golpe de Estado. Estamos hablando aquí de Yanine Áñez, a quien se le acusó, se le probó y se la condenó por haber roto el orden democrático en Bolivia. Y estaba con otros juicios pendientes con relación justamente a las masacres que se han cometido bajo su mandato, pero además con la complicidad de otras personas que después han sido también encarceladas. Estoy hablando claramente de Camacho, estoy hablando claramente de Pumari, estoy hablando claramente de todas esas personas que han sido encarceladas después, pero que una vez que el gobierno ha cambiado de lado, la justicia ha cambiado también de paradigma. Y eso es históricamente tenemos que darnos cuenta, a pesar de lo que están diciendo actualmente, que la justicia en Bolivia está mal desde estos últimos 20 años, no es verdad. La justicia en Bolivia está mal desde siempre. Y entonces tenemos que nosotros ahora salir y denunciar a esta justicia de clase finalmente, ¿no?, que se está dando ahora. Y es lo que hemos decidido, y estamos saliendo adelante y estamos apoyando todo lo que se pueda dar en esa materia actualmente. Podemos seguir hablando de un montón de cosas, pero bueno, pienso yo que Mario tienes algunas preguntas, ¿no? Sí, Víctor Hugo, preguntar en concreto qué acciones se han desarrollado 6 años después de las masacres de Sacabicencata, del golpe de Estado del año 2019. ¿Qué acciones han desarrollado como Bolivia Plurinacional.ch? Lo de CH tiene que ver
con la designación de la Comunidad Helvética o Suiza. Entonces estamos hablando de la población boliviana allá en Suiza. ¿Qué acciones han desarrollado, Víctor Hugo? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué se piensa seguir haciendo ante el desmontaje de un ejercicio de justicia frente a lo acontecido el año 2019 y un vuelco, como decíamos, de las instituciones de justicia, de las instituciones policiales, del ejército, de una subordinación a la nueva configuración del poder político y económico en el país? ¿Qué se ha hecho allá, Víctor Hugo? Ya, en la comunidad que estamos participando, estamos bastante activos. No estamos tan activos como quisiéramos estarlo, pero hemos tenido siempre actividades. Puedo decir que el 2022 hemos tenido la visita de las víctimas aquí a Suiza y que han sido llevadas a diferentes organismos para que puedan prestar declaraciones. Y cada vez que existe algún pedido o que hay alguna actividad en Bolivia, nosotros tratamos de apoyar. Concretamente ahora lo que se ha hecho es justamente este plantón delante de la Plaza de Naciones. Hemos tenido el apoyo de todas las organizaciones latinoamericanas que están residentes aquí en Ginebra, sobre todo en Ginebra, y han venido a dar discursos representantes de la comunidad argentina, ecuatoriana, colombiana, con todo lo que significa también en bambalinas, lo que se puede decir detrás de todo esto, cada uno con sus problemas en sus países. Los argentinos sabemos muy bien de qué se trata, los ecuatorianos igualmente. Y con las esperanzas del pueblo colombiano, todos ellos con una solidaridad bastante fuerte hacia lo que está pasando en Bolivia actualmente. Ahora, el hecho de haber hecho algunas acciones, como por ejemplo esta acción de las víctimas que han estado en diversos organismos aquí en Ginebra, pero además también han ido a visitar algunos otros organismos en Europa. Este hecho ha marcado un precedente. Y aquí quiero hablar de algo que se está por dar en Bolivia, es la liberación de uno de los torturadores del golpe de Estado, ¿no? Quien aparentemente está pidiendo salir libre, pero no solamente salir libre, sino además tener un grado superior en la policía boliviana. Esto, si se da el hecho, aparentemente se va a dar, nos va a permitir poder empezar a reunir datos mucho más concretos sobre el actuar de la justicia en Bolivia. Por el momento estamos hablando de la justicia en Bolivia, pero yo pienso que tenemos que hablar del poder ejecutivo, de los poderes que se han apropiado del Estado plurinacional. Esto nos va a dar, como decía, datos precisos, argumentos precisos para poder hacer una denuncia al Alto Comisionado de Derechos Humanos aquí en Ginebra. Y esa es siempre la que va a ser nuestra fuerza de poder denunciar aquí, de poder captar la atención de los políticos, de poder hacer denuncias a través de periódicos y de poder hacer mover los organismos internacionales. Ese es nuestro aporte. Y para eso estamos trabajando actualmente. Se ha hecho una carta abierta pidiendo que se establezca una comisión de la verdad, entre otras, ¿no? Esta carta abierta va a ser entregada muy pronto en Bolivia al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo e incluso al Poder Judicial, para que se pueda dar a conocer nuestra posición. Esta carta, y sería muy bien poder compartir, y si ustedes pueden compartir, difundir, esta carta abierta está en línea para poder firmar. Y hay muchas organizaciones latinoamericanas que nos están apoyando con esta carta. La
vamos a poderla compartir, Mario, tú vas a poderla compartir probablemente, donde están los logos de todas estas organizaciones y estamos queriendo obtener apoyos de los políticos aquí en Suiza, ¿no? Entonces, esta es una de las acciones que vamos a hacer. Vamos a entregar la carta muy pronto en Palacio Wilson, se llama, donde se encuentra el organismo de los derechos humanos aquí en Ginebra, y vamos a hacerlo público. Estamos haciendo videos para eso. Estamos haciendo videos también para apoyar esta cuestión sobre lo que está pasando ahora con Lidia Patti, por ejemplo, que seguramente vamos a hablar más adelante. Y bueno, estamos totalmente activos actualmente. Introducías, Víctor Hugo, el tema de la ex parlamentaria Lidia Patti, así como el caso denominado Matador Mamani. Recordemos que ya policías que habían sido dados de baja por el caso de los motines policiales en el entorno del golpe de Estado del año 2019, varios de ellos han sido ya restituidos después de haber sido dados de baja en la institución policial. Se habla del Matador Mamani también restituido en la policía, además de la liberación de las principales personas responsables de las masacres de Sacabis en Cata, como Janine Áñez, y las intervenciones de Camacho, de Marcos Pumari. Y al mismo tiempo que ocurre estas liberaciones y esta reincorporación en los organismos de represión de personajes que fueron fundamentales y siniestros en el 2019, también ocurre la detención de Lidia Patti, que recordemos que se convirtió en la persona fundamental acusadora en los casos en torno al golpe de Estado, en este caso, y una suerte de abandono a las demandas de las víctimas de las masacres, que han tenido que volver a acudir en este mes de noviembre a los organismos internacionales de derechos humanos, tanto a nivel de nuestro continente como de la Organización de Naciones Unidas, para demandar el ejercicio de la justicia, de la cual se sienten desamparadas en Bolivia. Este escenario que está moviéndose en el país, ¿qué reflexiones les ha llevado al grupo allá? Decías, estamos acumulando pruebas. Nuestra intervención es en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas allá en Ginebra. Cuéntanos un poco más qué posiciones, cómo miras lo que está sucediendo hoy en el país. Bueno, una cosa que tenemos que poner en relieve en lo que está pasando actualmente en Bolivia es un contraste, bien flagrante en la forma como se está manejando la justicia, ¿no? Janine Áñez ha sido condenada con pruebas, y además cuando se la ha capturado, se la ha encontrado oculta en un sillón de la vecina y no sé qué, estaba por escaparse, ¿no? Entonces se la ha tenido que capturar y se la ha tenido que poner en la cárcel porque había un riesgo de que se escape. Entonces, después de su juicio y todo aquello, ha sido arrestada y tenía un juicio ya culpable, o sea, con cargo y todo. En el contrario, Lidia Patti fue detenida cuando estaba yendo a declarar ante la justicia. Y su juicio, actualmente estamos viendo que su juicio está siendo manipulado. Las pruebas que se presentan para probar su inocencia son rechazadas. Entonces ahí podemos ver claramente cuál es el movimiento de esta gente, de esta supuesta justicia, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta todo lo que está pasando, las víctimas. En Bolivia he sabido que muchas personas dicen que las víctimas supuestamente han recibido dinero y que ya deberían callarse, olvidando que la justicia se tiene que impartir. En cualquier parte del mundo, una víctima es resarcida económicamente, pero además el victimario es condenado a la cárcel y no hay por qué callarse. Y no porque somos bolivianos o porque venimos del campo, porque somos de Sencato, de Sacaba o de Guayllani o del Pedregal,
tenemos que callarnos cuando nos dan unas migajas, y si nos han dado aún. Eso es importantísimo tener siempre en la cabeza. Tenemos actualmente una justicia que se ha entregado a los poderosos, a los que tienen plata, pero no es de ahora, es de siempre. Gracias, Víctor Hugo. Un saludo a la comunidad boliviana en Suiza, a la gente de boliviaplurinacional.ch. Para solo hacer un comentario de cierre, los días pasados, no sé exactamente desde qué día, circuló un video, entiendo, de este ex candidato a la presidencia. Estoy hablando de Chi Yun-chung, que es además una persona alineada en las políticas conservadoras y de derecha, podríamos decir, en el país, pero circuló un video con unas críticas al gobierno de Rodrigo Paz por el tema de la gasolina y el diésel, ¿no? Que recordemos que al día siguiente de su posesión se hizo un show mediático en torno a la recepción de una caravana de cisternas para abastecer, y que hoy otra vez estamos en las filas. O sea, hay un tema estructural que viene ya desde el gobierno de Luis Arce, no es solo con este gobierno, pero que este gobierno no tiene todavía respuesta estructural tampoco a lo que sucede a este nivel de hidrocarburos, y lo que tenemos es un escenario durísimo en términos de sostenibilidad energética en el país. Pues circuló unos videos hace pocos días, un video de Chi con esta crítica, y acaba de aparecer la noticia de que fue aprehendido y detenido Chi, acusado de práctica profesional irregular como médico, ¿no? No se trata de defender al señor Chi o no de esta práctica profesional irregular en el país como médico, pero es una señal muy fuerte, ya lo hablaban de cara a Colcapirwa, a lo que ha sucedido con el asesinato de 2 personas como represión ante el bloqueo en el depósito de basura de Cochabamba. Son señales muy fuertes de una estructura cada vez más represiva. Son señales durísimas que obedecen a una institucionalidad. O sea, más allá de la discusión, hubo una orden, quién dio la orden, quién fue, hay una estructura que sostiene el ejercicio de una violencia y una represión que subordina claramente a los roles del ejército, la policía y del poder judicial en favor de la configuración de este poder político y económico actual en el país. Vamos a cerrar con esto este bloque de El Hueco en el Muro. Tus palabras de cierre, Víctor Hugo, y ya volvemos con más informaciones aquí en Huaynatambo y en la Red de la Diversidad. Ya, Mario, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes, siempre atento a sus actividades, y no duden un instante en demandarnos si es necesario, o sea, pedirnos si es necesario intervenir allí. El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.